y es socia fundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Ella tiene maestría en campañas electorales, dirige Data, Estrategia y coordina el portal político iberoamericano elecciones.net. Muy buenas tardes, Carmen Beatriz, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vladimir, encantada de estar con ustedes, como siempre. Gracias, de verdad. Bueno, estamos en un cuadro postelectoral bastante complicado, lleno de algunas incertidumbres y algunas certezas, ¿no? En cuanto a las incertidumbres, está la capacidad que puedan tener Brasil, México y Colombia de producir alguna alternativa que sea aceptada por el gobierno de Nicolás Maduro. También hay incertidumbre en torno a que efectivamente los tres países se puedan poner de acuerdo en esa propuesta, porque México tiene una postura un poco distinta, pero me gustaría entonces analizar este primer aspecto, en qué medida se puede esperar que se produzcan cosas positivas, unas propuestas que sean aceptadas y que encaminen una solución del conflicto político venezolano, y si eso no surte efecto, ¿qué viene? Sí, es difícil saber lo que viene, porque la verdad uno tiene la sensación de que con lo que pasó el 28 de julio a medianoche, el gobierno se metió en una calle ciega, ¿no? O sea, Uh-huh. se metió el propio gobierno en una calle ciega, pero metió al país en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, es evidente, bueno, que Colombia y Brasil están haciendo esfuerzos por tratar de buscarle un camino institucional a ese callejón donde estamos metidos, y tienen en ello intereses como países limítrofes, pero también como países que han sido aliados de Maduro, y está claramente en su interés tratar de encontrarle una solución, tanto por tener buenas relaciones con los vecinos como por las implicaciones que tendría no resolver este problema, ¿no? Y me refiero a la oleada migratoria, a esa nueva oleada migratoria que podría desencadenarse si no se soluciona el problema venezolano. Pero luego hay además Lula y el propio Petro tienen allí un problema reputacional, ¿no? O sea, están actuando como mediadores con un señor que se robó unas elecciones, y hay que decirlo pues claramente, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones tienes cuando una de las partes está muy empecinada, digamos, ¿no? O sea, muy atemorizada también, pero muy empecinada? Yo, la verdad, y lo conversamos pocos días antes de la elección, ¿verdad? ¿Cuáles eran los escenarios que venían? ¿Recuerdas? Teníamos, yo creo que un par de días antes, el Sí, como no. 25 de yo no pensé que este escenario de irse por el camino de un fraude tan grueso que quedó al desnudo prácticamente, y quedó muy visible ante los propios aliados y ante las propias instituciones, ¿no? O sea, ahí el hecho de que tú tuvieras a un tribunal electoral declarando a partir de unos números escritos en un papel que no sale de la sala de totalización, bueno, es un crimen electoral muy claro, y que luego ese mismo tribunal proclame presidente a Maduro sin que hubiera habido el conteo, sin que se hubiera terminado el conteo y sin que se hubieran publicado los datos, pues es un segundo crimen electoral muy grueso. O sea, estamos ante un fraude que no se había visto en lo que va de siglo en Latinoamérica, ¿no? Nosotros hemos visto cosas tremendas en Latinoamérica, y Latinoamérica no es precisamente el continente más institucional, pero una cosa tan ruda, tan gruesa, tan mal hecha, no se había visto nunca en este continente. Por eso sorprendió a propios y extraños, o sea, por eso sorprende a Amorín, sorprende enormemente al Centro Carter, que ha tenido ha emitido unas declaraciones que son lapidarias, ¿no?
sorprende al propio canciller Amorín, ¿no? Que es digamos, el súper asesor en temas geopolíticos de Lula y un señor muy experimentado, pero que todos tienen en sus manos, digamos, una papa súper caliente. Que por cierto, Carmen Beatriz, perdón que te interrumpa, hoy se produjo en Brasil una declaración de Celso Amorín que generó mucha polémica y ruidos en Itamaraty, la Cancillería brasileña, porque él habló de una propuesta para una posible repetición de elecciones, y esa no es la propuesta de Lula, y así lo confirmaron luego fuentes de la propia Cancillería brasileña. Es decir, que, bueno, ahí todavía está en plena cocción una propuesta de los tres presidentes para el presidente Maduro. Y te quería preguntar también... Sí, adelante. No, sí, la escuché. Igualmente me hizo bastante ruido porque, claro, la postura de Lula, la postura en la que ha insistido toda la comunidad internacional es en la publicación de los resultados al nivel desglosado hasta las mesas, ¿no? Que es el nivel de las actas, que es lo que además no solamente es ley, sino que es tradición en el sistema electoral venezolano, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es esa propuesta. Leí algo de doble vuelta. No, sí, pero eso no tiene mucho sentido porque en Venezuela empezaron a hacer una doble vuelta, sería una repetición de elecciones, ¿no? No, eso no existe, sí, o sea, además es muy difícil pensar que tú vas a resolver un problema de un fraude electoral haciendo otra elección. ¿Cuáles son las garantías de ese segundo proceso electoral, no? Mucho menos cuando se ha desarrollado lo que hemos visto en estos días, en estas 2 semanas tras el 28 de julio, que es una represión y una racia de la magnitud de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos en un laberinto sumamente complicado. A mí me gustaría ver cuál es esa propuesta de doble vuelta. A lo mejor es algo un poco más complejo de lo que se ha asomado, y lo digo por confianza o por fe hacia un señor tan versado como Amorín, ¿no? No creo que haya propuesto ninguna tontería tampoco. Entonces, pues hay que ver, porque estamos hablando en función de rumores, pero no tiene sentido. Hay varias cosas que no tienen sentido. No tiene sentido tampoco que tú hayas acudido al Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene ni la competencia ni la habilidad para convertirse en un auditor, ¿no? del proceso electoral. Además, tenemos en paralelo al menos 4 auditorías independientes internacionales que han validado los datos de las actas que ha puesto la oposición en su portal web, ¿no? Gente tan versada sobre estos temas como el doctor Mevane, que es una verdadera autoridad en temas de fraudes electorales y de lo que llaman autopsias electorales de la Universidad de Michigan, ha certificado la validez de los datos o la consistencia de los datos que han sido hechos públicos, ¿no? O sea, tenemos a otra autoridad muy reputada, que es el MOE colombiano, también hizo una auditoría independiente. Tenemos la de AP, tenemos la del Washington Post. Entonces, hay Kiko Llaneras, el hombre de los números en el país. O sea, digamos, por un lado, no se publican los resultados oficiales, el CNE no publica los resultados oficiales, cometiendo el tercer fraude, el tercer delito electoral, y por otro lado, hay al menos 4 o 5 auditorías internacionales independientes que han validado los datos que... Sin embargo, me llama la atención que países, por ejemplo, Estados Unidos, inicialmente había hablado de un reconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia, dio como un paso al costado. También en Argentina vimos lo mismo. Es decir, que todavía eso, por supuesto, por muy valiosas que sean esas auditorías, falta que sea un ente oficial en Venezuela quien declare esto,
para que efectivamente pueda ser así. Y allí se basa el reclamo que hacen Brasil, México y Colombia, ¿no? Y también Estados Unidos. Sí, y creo que la postura de Estados Unidos fue justamente como para buscarle juego, ¿no? O sea, aspirando a que todavía haya juego. Y es que yo creo que todavía podría haber una pequeña oportunidad, todavía habría un pequeño juego, porque todavía no se han publicado los resultados al 100%, y en teoría, o paradójicamente, eso podría abrir la opción de que se diese una renuncia colectiva del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral y un reconocimiento del delito electoral, de los crímenes electorales que se han cometido, porque son esos crímenes electorales, y que eso sea llevado ante la justicia, ¿no? Y a partir de allí publicar lo que haya que publicar y entablar un proceso de negociación. Fíjate, por cierto, a propósito de lo que acabas de decir sobre el CNE, un diplomático me comentó hoy que le llamó la atención el hecho de que en el Consejo de Defensa de la Nación, que se reunió ayer, estaban presentes las cabezas de los poderes, pero no estaba nadie del Consejo Nacional Electoral, con lo cual podría ocurrir pues que se esté planteando posibilidad, por ejemplo, de hacer un cambio en el CNE, por ejemplo, pero eso son, digamos, especulaciones que uno se hace, pero evidentemente es claro pues que hay un gran cuestionamiento al trabajo del CNE cuando el CNE ha decidido pues delegar sus responsabilidades o ha aceptado delegar sus responsabilidades en el TCJ, ¿no? Sí, que no tiene, es un disparate, pues eso no tiene sentido desde la perspectiva del Estado, no tiene sentido porque son poderes, digamos, independientes, autónomos, además, en teoría. Claro, y tú no puedes ceder lo que son tus competencias a otro que no tiene además las destrezas ni está preparado para hacerlo. O sea, eso es simplemente un truco del presidente Maduro, una triquiñuela que busca ganar tiempo, ¿no? Que es un patrón de Maduro cuando tú estudias la personalidad y la lógica, la acción política de Maduro. Maduro siempre, permanentemente, tiene ese patrón de huir hacia adelante, ¿no? O sea, cuando está con el agua al cuello, cuando está ante un conflicto, pues escapa, busca una salida hábilmente muchas veces, pero que con frecuencia se genera un problema mayor que el que traía, ¿no? Entonces es una lógica de ganar tiempo, de ganar tiempo un día a la vez. Sin embargo, no es una solución que sea aceptable ni para la oposición, ni para el país, ni para el propio oficialismo, ¿no? O sea, al final el oficialismo está tan entrampado y tan aterrado, además, como ese terror que están tratando de imponer en el país. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Carmen Beatriz Fernández. Gracias por este análisis. De verdad, bueno, todavía faltan cosas por ocurrir en Venezuela. Y a ver que yo creo que hay que buscar, se dice más fácil de lo que se hace, pero hay que buscar pensar fuera de la caja y buscar salidas que paren esta locura, ¿no? Bien. Gracias, Carmen Beatriz Fernández, es socia fundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, tiene maestría en campañas electorales.